La mística ciudad de Jerusalén, quizá la ciudad más famosa de la historia de la humanidad. Una ciudad de cuyas raíces han crecido las tres grandes religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Una ciudad construida sobre la reliquia más poderosa y sagrada del Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza. El Arca Perdida. Hace 3000 años el Arca llegó a Jerusalén, donde fue venerada como la más sagrada de las reliquias, la materialización de la presencia de Dios en la tierra. Aún así, en algún punto lejano en el pasado, el Arca desapareció misteriosamente, encendiendo la llama de una búsqueda que ha inspirado a creyentes y a cazadores de tesoros durante milenios. Esta búsqueda sigue viva hoy en día como argumento en el género de la ficción. Deseada por cruzados, personajes místicos, arqueólogos y todo tipo de aventureros, la búsqueda del Arca Perdida de la Alianza ha seducido a generaciones enteras. Nuevas pruebas después de miles de años nos pueden mostrar el camino hacia el lugar definitivo en el que descansa el Arca de la Alianza y hacia la solución a uno de los mayores misterios de la antigüedad. Y en el monte Sinaí le entregó a Moisés las 2 tablas de piedra con la ley escrita por el mismo dedo de Dios. Y las cogió, y guardó la ley en el arca. Libro del Éxodo. El Arca de la Alianza, el recipiente sagrado que contenía las tablas originales con los 10 mandamientos, era, según la historia bíblica, el objeto más hermoso y poderoso del mundo. Tenía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Construida en madera de acacia, estaba recubierta por dentro y por fuera del más puro de los oros. En su tapa dorada reposaban 2 querubines enfrentados en silenciosa vigilia. El arca fue construida por los hebreos a los pies del monte Sinaí, y es el objeto descrito más detalladamente del Antiguo Testamento. Los planos, según Moisés, venían directamente de Dios. Entre las 2 figuras de la parte superior del arca, Dios se comunicaba con los sumos sacerdotes en forma de una gran bola de humo o de fuego. El arca era la prueba irrefutable, la señal y el sello de la presencia de Dios en la tierra. Tenía poderes legendarios: detener el curso de los ríos, derribar montañas, infligir enfermedades o destruir ejércitos. El Antiguo Testamento cuenta cómo durante la campaña de Josué para conquistar la ciudad de Jericó, el arca iba a la cabeza de su ejército. Durante 6 días, un grupo selecto de sacerdotes marchó alrededor de la ciudad llevando el arca con ellos. El 7º día finalizaron la 7ª y última vuelta, y al son de las trompetas de los sacerdotes, las murallas de Jericó se vinieron abajo. En más de 200 referencias, el Antiguo Testamento describe detalladamente los extraordinarios poderes del arca. Durante cientos de años, los hebreos la llevaron consigo en su caminar por el desierto. Cuando el rey David llegó al poder en el siglo XI a.C., llevó el arca a un lejano poblado en el monte Moriah. En su cima había una gran roca plana sobre la cual planeó construir un templo para el arca. Sin embargo, David murió antes de poder materializar su idea, y la empresa recayó sobre su hijo, Salomón, que reinó de 970 a 931 a.C. aproximadamente. Durante el reinado de Salomón, Jerusalén se convirtió en el centro de la vida política y religiosa de Tierra Santa. En el corazón de la ciudad estaba el templo que este rey construyó para albergar el Arca de la Alianza. Esta permaneció en el templo hasta algún tiempo después del año 900 a.C. Entonces desapareció misteriosamente. Prácticamente no se vuelve a mencionar en la Biblia. ¿Cómo pudo desaparecer el objeto más importante del mundo occidental sin dejar rastro o ni siquiera referencias de haber desaparecido? ¿Y dónde se encuentra el Arca de la Alianza en la actualidad? Jerusalén tiene un carácter espiritual. Atrae a peregrinos de todo el mundo.
en la época medieval se pensaba que era el centro del universo. Durante milenios ha sido literalmente el centro de todas las religiones occidentales. Una ciudad que fue fundada con un propósito: albergar el Arca de la Alianza. En la actualidad se está llevando a cabo un estudio sobre los restos del antiguo Jerusalén por parte de arqueólogos como Gideon Avni, miembro de la Autoridad de Antigüedades de Israel. El templo que el rey Salomón construyó hace unos 3000 años se situaba justo detrás de mí. Estos escalones que veis aquí son más o menos los mismos que construyó el rey Salomón. Hoy en día sabemos incluso la posición exacta en la que el rey Salomón construyó el primer templo y que en algún lugar en el perímetro del monte del templo había un gran edificio en el que se guardaba el Arca de la Alianza. Según el Libro de los Reyes, la construcción del primer templo empezó alrededor de 966 a.C. Su arquitectura y diseño eran más grandiosos y elaborados que los de cualquier precedente. En el patio interior había un altar de sacrificios y una pila que pesaban cerca de 30 toneladas. La entrada estaba flanqueada por 2 columnas de bronce de 12 metros de altura. Tras las doradas puertas de madera de olivo se encontraba la morada del arca. Lo más sagrado de entre lo sagrado, con las paredes y el techo revestidos y remachados de oro puro. El arca fue definitivamente trasladada a lo que sería su emplazamiento permanente en el Templo de Salomón alrededor del año 955 a.C. Hay que remarcar que no hemos extraído nada sobre el primer período del templo de los restos arqueológicos. Tenemos la Biblia y otras fuentes, aunque la descripción del edificio está basada sobre todo en la Biblia. La parte más sagrada era la interior, a la que se refería como lo más sagrado de entre lo sagrado, y era donde reposaba el arca una vez construido el primer templo. Esta zona sagrada y el edificio fueron emplazados en medio de una gran plataforma que fue creada en la cima del monte del templo. Primero por el rey Salomón y renovada y ampliada más tarde hasta la magnificencia por el rey Herodes. Los pocos restos arqueológicos que hemos encontrado pertenecen sobre todo al segundo templo. Como podéis ver detrás de mí, tenemos los muros originales del período del segundo templo, ampliado por el rey Herodes. Dentro de los muros del monte del templo quedan restos de su pasado dorado, signos del arca, muy poca cosa, que puede que pertenezca al segundo período, pero por lo que sabemos, toda la zona habría sido renovada y reconstruida desde la roca en los períodos tempranos del islamismo, y hay pocas pistas que lo aclaren. Según el Antiguo Testamento, el arca sagrada solo era sacada del templo una vez al año por el sumo sacerdote del Yom Kippur en el día de la expiación. En la actualidad, durante el Yom Kippur, en la cima del monte del templo suena una plegaria bien diferente. Bajo dominio musulmán ininterrumpido durante 1300 años, la mezquita de la Roca y de Al-Aqsa ocupan el emplazamiento del templo original. En el centro de la mezquita se encuentra la piedra conocida como Shetiyya, la piedra de la fundación del mundo, desde donde los musulmanes creen que Mahoma emprendió su camino hacia el cielo. Es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. También es el lugar en el que se supone que reposaba el arca en el antiguo templo de Salomón. Durante años, la única parte del monte a la que los judíos tenían acceso eran estas largas piedras que formaban parte del muro del oeste del segundo templo. A solo un paso de la mezquita de la Roca, este constituye el lugar más sagrado del judaísmo.
A pesar de sus diferencias, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo tienen un elemento en común: todos adoran a un solo Dios. Y el concepto de ese Dios estaba materializado al principio en el Arca de la Alianza. Su poder domina los primeros libros del Antiguo Testamento, aunque tiempo atrás el Arca se desvaneció inexplicablemente. Durante más de 2000 años de búsqueda se han tejido decenas de leyendas y teorías en torno a su desaparición. Mayoritariamente, se cree que el arca desapareció en un momento de crisis, bien capturada por trofeo por un ejército conquistador o bien escondida en algún paraje secreto por sacerdotes del templo. El primero de tales momentos fue a finales del siglo X a.C., durante una invasión del faraón egipcio Shishak. De hecho, es sobre la teoría de Shishak sobre la que se basa la película En busca del arca perdida. En ella se descubre el arca en la ciudad perdida de Tanis, la capital de Egipto durante el reinado de Shishak. Sin embargo, esta teoría no cuenta con el apoyo de los expertos, quienes afirman que el ejército de Shishak nunca llegó a entrar en Jerusalén. Los historiadores sostienen que se pagó un tributo al faraón para mantenerlo fuera de la ciudad y que ciertamente dicho tributo no incluiría el más preciado y sagrado de los tesoros del templo. Si el arca fue sustraída, la teoría con mayor fundamento es que fue desmontada cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 586 a.C. Según el Antiguo Testamento, el líder babilónico Nabucodonosor y su ejército destruyeron el templo sagrado de Salomón y enviaron a los israelitas al exilio. La suerte del arca podría yacer en las actuaciones de los antiguos conquistadores, tal y como explican arqueólogos como Aaron Meir, miembro de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Lo primero que hacían los conquistadores cuando capturaban una ciudad era saquear los templos. Lo hacían por dos razones. Primero, si tenían el control del templo y desacreditabas al dios de la ciudad, era una muestra muy clara de quién mandaba.